Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, una nueva edición de Identidad. Desde Uruguay, en esta ocasión, recibimos a Ricardo Fleis. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Jordi? Mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Igualmente, es un placer, desde luego, para nosotros volver a recibirte. Hace tiempo que no te teníamos aquí en Radio Sefarad, pero desde luego es un placer. Ricardo, al igual que otros colaboradores de Radio Sefarad, pues trabaja habitualmente o escribe para Mensuario Identidad, la página web de judaísmo humanista, secular, con la que, como digo, nos contactamos cada 2 semanas y hablamos de temas muy diversos: historia, filosofía, también actualidad política, tradición. Hablamos de un abanico de temas muy amplio. Hoy, Ricardo, vamos a hablar de un tema que a lo mejor hasta a alguno de nuestros oyentes le puede concernir de alguna manera. Si ustedes acaban de comprar un Volkswagen y se han sentido timados de alguna manera por la empresa, por este escándalo que ha saltado en torno a esos motores trucados que no emitían la cantidad de gases tóxicos que decían contaminar, o sea, sino más, pues puede que se hayan sentido aludidos. Pero no solo hablaremos de eso, sino también del origen de Volkswagen y otras empresas. Ricardo. Muy bien. Bueno, me parece, viste que los temas, fuera de cuando están en el tapete central, incumben a todo el mundo, hay temas que tocan más a unos que a otros. Yo, que me gustan mucho los transportes, todo tipo de transporte, que me gusta la historia, que me gusta todo, el tema Volkswagen es un tema que me ha interesado mucho. Y me parece que podemos contar una historia que se podría llamar algo así como Volkswagen, de cómo los malos pasaron a ser buenos y después volvieron a ser malos. Eso me parece que un poco refleja lo que es la historia de Volkswagen. Yo creo que muy poca gente sabe que el primer nombre que Hitler quiso para Volkswagen era KDF-Wagen, que quiere decir algo así como Kraft durch Freude Wagen. ¿Qué quiere decir? Es trabajo, esfuerzo a través de la alegría. El auto del esfuerzo a través de la alegría. Este esfuerzo a través de la alegría era una organización que el partido nazi armó en 1933 para el entretenimiento de las masas. Es decir, organizaba viajes, hacía que la gente tuviera natación, cancha de tenis, turismo hacia el exterior, realmente una búsqueda de un populismo nazi hacia su población. Yo en los últimos tiempos me ha dado ¿viste? Uno ha tenido siempre una imagen muy negra de un tiempo negro, del fascismo, no sé cuánto, por supuesto que lo fue, no hay ninguna duda, pero si uno ve las imágenes que poco a poco empiezan a aparecer, en los principios de la década del 30 y por supuesto hasta la guerra, yo creo que el pueblo alemán estaba profundamente contento de su nazismo. Esa es mi impresión. Es decir, mi primer trabajo fue editor, uno sabe que las imágenes se pueden editar como uno quiera, pero sin embargo yo veo los grandes despliegues de masas del nazismo y uno siente que ahí había calor popular. Uno siente que las Olimpiadas de 1936, organizadas de la peor forma que uno se puede imaginar, manipulando cosas, desde no me acuerdo cómo se llamaba, el corredor negro en este momento, hasta la eliminación del seleccionado peruano, hasta el documental de Lina Lista, que es maravilloso, pero la gente acompañaba el nazismo. Y parte de esa parte, formada por Goebbels, era cómo se manejaban a las masas en su identificación con el nazismo. En ese momento Hitler quiere hacer un auto para el pueblo. Y entonces le encarga eso a Ferdinand Porsche. Y uno piensa en primera instancia que ese auto, el Volkswagen, el que aún se sigue llamando Volkswagen tipo 1, es un invento de Ferdinand Porsche. Sin embargo, si uno busca un poquito, y eso me parece que es de la primera cosa interesante que puede surgir, ese auto es copiado de un modelo checoslovaco de 1935 que se llama Tatra 97. ¿Oíste hablar del nombre Tatra? No, para nada. No, esta era una fábrica Tatra checoslovaca
que tuvo hasta el Tatra 57, tuvo autos Ujú. muy avanzados, digo, de alta gama, y de pronto decidió hacer en la época del 30 un auto con motor trasero, tenía 8 cilindros, que si era... A ver, es un auto, me gustaría, si a alguien le interesa esta charla, que Sí. busque Tatra 97 y va a ver que la parte delantera del primer Tatra, el 87, que fue es un Volkswagen, pero Ajá. no tiene ninguna diferencia con el Volkswagen. La diferencia que tiene el 87 es que tiene 3 faros. El 97, que es el modelo que producen 800 autos, es un Volkswagen. No hacia atrás porque tiene un motor más grande, es distinto. Ahora, ¿por qué uno puede decir de que esto realmente es así? Porque la Volkswagen se vio obligada a pagar en 1961 3 millones de marcos a Checoslovaquia por el plagio efectuado. Esto no lo Entonces, sabía. Es una ¿viste? muy ¿Viste? curioso, Ricardo, ¿eh? No, nunca lo hubiera Sí, pensado. a mí me parece, digo, me parece interesante. Como todas las cifras, si tú buscas en internet, las cifras siempre son muy variables. Hay algunos que hablan de 30 millones de marcos, pero la cifra que se repite y la cifra que tiene Wikipedia son 3 millones de marcos. Ajá. Simbólico o no simbólico, yo me imagino que 3 millones de marcos son 3 millones de euros y del año 61 es un valor importante para Sí, hoy, sí, sí. ¿no? Muy importante. Significa que ese auto fue copiado por Ferdinand Porsche en 1900, en la década del 30. Porsche tenía tratos con ellos, bueno, etc. Entonces se comienza muy antes de la preguerra, en el 38, creo que si no me equivoco son las primeras imágenes, a construir el Volkswagen, que se ve detenida su producción por el comienzo de la guerra. Y ahí me parece que hay un capítulo importante, porque es, si uno busca las cosas muchas veces a nivel moral. Y es que Volkswagen, como toda la industria alemana, se dedica a la industria de guerra, tiene 2 modelos que no me acuerdo ni tampoco importan, que son basados en la carrocería Volkswagen, pero utiliza mano de obra esclava. Y ahí me parece que hay, a ver, yo creo que a nivel de guerra, la obediencia debida es una causa muy difícil de no defender, ¿verdad? En un ejército se pelea o se deserta. Podemos hablar horas y tocar temas filosóficos, pero un hombre de industria como Ferdinand Porsche podía haber decidido no utilizar el trabajo esclavo. Y si lo utilizó es por una decisión de aceptación hacia eso. No sé si estarás de acuerdo Sí, conmigo, sí. pero me parece que es así. Totalmente. No. Quiero decir, hay una... Y realmente, digo, cuando uno lee las condiciones de trabajo de la gente, trabajando, bueno, hasta morir extenuados porque esas son las condiciones de trabajo esclavo, trabajando en la nieve sin zapatos, con alimentaciones mínimas, porque la guerra, la alimentación en la Alemania, por supuesto, llega a niveles mínimos y muchos más para los trabajos esclavos. Bueno, y esto es castigado después de la guerra con prisión para Ferdinand Porsche. La prisión, viste que los datos varían de acuerdo a uno lo lee. La prisión mínima que leí fue 2 años y 3 años, pero entre el 45 y el 48 Porsche fue castigado por haber utilizado mano de obra esclava. ¿Por qué hago hincapié en esta cosa? Porque creo que una decisión judicial legitima un análisis, ¿verdad? Es decir, yo puedo Claro. decir que Porsche utilizó mano de obra esclava porque fue castigado por la justicia, en este caso de la ocupación, ¿correcto? Sí, sí, claro. Entonces, a partir de eso, claro, comienza una época muy especial para Alemania, porque la gran diferencia entre la primera posguerra, perdón, y la segunda posguerra, es que la primera posguerra, Alemania es castigada brutalmente, pero brutalmente, es decir, mi abuelo que nació en Bukovina, en Chernobyl, y fue a vivir a Alemania
y la posguerra, cuenta la inflación del 23, eran billones de marcos. Es decir, mi abuelo pagaba a sus empleados, todos los días iba al banco y buscaba una valija de dinero, porque el dinero se devaluaba. Es decir, la posguerra alemana fue muy dura y cuando terminó apenas de salir de esa posguerra, la crisis del 29 la afecta nuevamente. En la segunda posguerra, Estados Unidos, lo que creo que todos sabemos, dice, bueno, vamos a no repetir el error y vamos a generar una Alemania pujante, porque enfrente tenemos a Rusia, ¿verdad? Claro. Ya no solamente por Alemania, sino por Rusia, tenemos una Alemania oriental, tenemos una Alemania occidental, vamos a hacer un plan Marshall y vamos a hacer una Alemania pujante. Como dato menor, en los años que Ferdinand Porsche estuvo preso, colaboró con Renault, aparentemente, en también levantar un poco la fábrica de Renault. El hecho es que se discutió si la fábrica de Volkswagen iba a ser entregado a ingleses, iba a no ser entregado. Al final termina bajo los Porsche. Ferdinand Porsche, el fundador, muere en 1951. Y yo diría que el gran impulsor de Volkswagen y luego la unión con Auto Unión y bueno, y Porsche y todo, se llama Ferry Porsche, su hijo. Ese es el generador de la fábrica. Y comienza a hacer un auto que es realmente icónico. Yo quiero acá, es la primera parte de la historia de Volkswagen. Ya sobre mediados de la década del 50, Volkswagen había llegado al 1.000.000 de vehículos y terminó su producción, creo que fue en el 2003, fueron 21 millones de vehículos producidos del Beetle tipo 1, ¿verdad? Y el auto más producido en el mundo. Quiero hacer ahora sí quiero detenerme. Yo nací 3 años después de la guerra, en realidad soy de la generación de la guerra, porque 3 años, es decir, no pasé la guerra porque mis padres vinieron en el 29 y el 30 a Uruguay, pero la guerra nos tocó como a todos. Y los judíos, lo que se decía es que los judíos no comprábamos autos alemanes, ¿no? Ese era digamos, el run run, digamos, no existía la posibilidad de comprar un auto alemán. No olvidemos que Israel recién establece relaciones diplomáticas con Alemania en el año 65. Hasta 1965 Israel no hay un embajador israelí en... Bueno, yo quiero decir que uno cuenta la historia también desde su punto de vista. El primer judío que vi con Volkswagen, yo iba a un club que se llamaba el IMI, que era en Atnua, y fue el hijo de un médico que tuvo un Volkswagen. ¿tá? Y realmente uno se enamoró de ese auto. El Volkswagen fue un amor a primera vista de, creo, buena parte de nuestra generación, ¿verdad? Y la verdad que me pareció, digo, si ahora lo miro hacia atrás, digo, estaba bien para la época, era un coche que no tenía valija, el cambio quedaba bastante lejos. ¿Tú manejaste un Volkswagen? No. Porque digo, yo no sé por qué los dos modelos de Volkswagen, el cambio quedaba lejos. Yo, en el Volkswagen que tuve en Perú, que después le tuve que poner un alargador para hacer cómodo, la camioneta combi realmente era incómoda de manejar. ¿tá? Pero, ¿qué es lo que hicieron que esos modelos tuvieran ese amor? Es algo que no... a ver, yo no puedo identificar por qué Marilyn Monroe es distinta de las otras mujeres, pero lo es, ¿verdad? Sí, totalmente, claro. Sí. Es decir, tiene algo distinto. Bueno, el hecho es que el Volkswagen se convirtió en un sueño mío y ya se podían comprar Volkswagen, no sé cuánto. Rápidamente la cosa varió. Y en el 71 me fui a Perú en el 72 y en el 73 compré mi primer Volkswagen. Un Volkswagen usado de 2 años que lo tuve desde el 73 hasta el 88, 15 años. Nunca le hice motor. Ese auto pasó después de ser el segundo auto de mi mujer.
Y el amor que tuvimos por ese auto fue impresionante. Y te salió bueno, además, ¿no, Ricardo? Me salió, no, el auto no se paraba. Lo que yo recuerdo que hubo que hacer al auto fue pintarlo. La chapa en aquellos momentos era muy inferior, el auto tuvo que pintarlo. Pero después que yo recuerde taller y esas cosas fue muy mínimo. Y era un auto, a ver, subimos con el auto, que tenía muy poco caballaje. Hay un punto en el Perú que se llama Ticlio, que es el punto más alto donde llega el ferrocarril en el mundo. Son casi 5.000 metros. Realmente. Entonces resolvimos ir con el auto. El Volkswagen a los 5.000 metros le costó llegar. Pero él llegó. Pero llegó, ¿no, Ricardo? Llegó y bajó para abajo y hasta Huancayo y después subió nuevamente a los 5.000 metros y él llegó. No, era real. A ver, acá hay una cosa, la dirección era realmente grande. Ricardo, nos queda poco tiempo. Te tengo que pedir que hagas una conclusión del programa. Me fui. Escucha, me fui. Entonces, escucha, dime. Sí, la verdad que qué vergüenza. Me llaman 15 minutos. Escucha, el hecho es que no puedo comprender qué ha pasado con Volkswagen ahora. ¿Por qué nos ha mentido? ¿Cómo ha mentido tan infamemente? ¿Cómo ha vendido 11 millones de autos cuyo óxido de nitrógeno contamina 40 veces más de lo que han dicho? Digo, bueno, se me fue el programa en contar. Bueno, espero que no haya sido aburrido, por lo menos. Para nada. De hecho, Ricardo, la experiencia personal siempre cuenta y desde luego... Digo, yo algún día te voy a contar, yo fui invitado por el gobierno de Alemania en un viaje con guía privado. Si algún día te interesa, es una de las experiencias interesantes que un ser humano puede tener en la vida. Por lo tanto, no soy germanófobo, ni lejos. No. Ni lejos. Fui muy atendido. Me ha quedado lástima la parte de contar de Volkswagen ahora, que la verdad, ¿qué es lo que me pasa, Jordi? Como tantas otras cosas, no lo puedo entender. Bueno, Ricardo, no te preocupes. Otro día también nos puedes contar el final de esta historia y desde luego Volkswagen ha tomado el pelo a muchos de sus clientes y esperemos que lo resuelvan. Por supuesto, porque, a ver, si yo tuviera un Volkswagen Diesel, yo me sentiría, como hombre que trato de cuidar mi planeta, muy enojado. Por supuesto. Muy enojado. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Por haber dilatado tanto. Nada. Siempre es un placer recibirte. Esto es lo que me ha pasado. Cuando quieras, Jordi, como siempre, a la zona. Por supuesto. El placer es mío, realmente. Pues un fuerte saludo, Ricardo. Hasta la próxima. Bueno, igualmente. Chao. Chao.